Buenas noches, hermanos. Pues para continuar con lo que hemos estado estudiando, pues sí, esta semana me han hecho preguntas y es importante también eh, pues darle un poquito de explicaciones previas, porque pues mucha gente está retomando o iniciando con estas predicaciones, estudios, y pues es necesario poner en contexto. Es importante, pero lo voy a hacer de una manera diferente. No voy a repetir los estudios, pero sí los voy a ir mencionando constantemente. Y hoy quiero abrir ese ciclo nuevo dentro de los estudios que estamos viendo, sobre que me han preguntado cómo conocer a Jesús, cómo llegar a ese entendimiento de Jesús, cómo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo saber si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Eh, pues todas esas preguntas que durante esta semana recibí ayer. Un joven me dice que cómo puedo comenzar un proceso espiritual en el cual Jesús puede sacarme de todo lo que tengo. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de ello. Y no solamente creo que este joven tiene esta necesidad, sino también muchos de nosotros. Por tanto, orando y poniéndose en las manos de Dios sin dejar la continuidad de lo que hemos estado aprendiendo, pues vamos a empezar con cómo conocer a Jesús, que entra perfectamente dentro del contexto que vimos la semana pasada en los dos dibujos de los árboles, que si tú empiezas de abajo hacia arriba vas a empezar con la piedra angular, el cimiento que es Jesús. Entonces ese es el inicio, ese es el principio, y eso es lo que nosotros tenemos como el origen de la fe. Él es el primogénito de toda creación. Por tanto, vamos a prestar mucha atención, porque conocer a Jesús es despertar el entendimiento, y despertar el entendimiento es empezar a ser libertados por Cristo y nuestras ataduras empezar a ser rotas y llegar al paradigma o al conflicto personal de decidir si continúo con Jesús o me regreso a mi vida pasada. En algún momento todos los que escuchamos este estudio vamos a llegar a ese punto, y cada uno conocerá, entenderá, decidirá, obedecerá o regresará según la medida de su fe. Entonces vamos a comenzar, hermanos, y yo les pido mucha atención, por favor. Presten mucha atención a lo que se va a decir, explicar. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible, lo más simple posible. Y no importa si esta prédica, pues a lo mejor en vez de durar una hora, dura una hora y cuarto, una hora y media, pero es importante que tengamos el contexto. Voy a tratar de hacerlo tan simple que con la palabra de Dios nos vaya guiando y dirigiendo hacia el camino que es Jesucristo. Y para ello necesitamos leer dos textos en particular de Marcos, que él señala ahí en la palabra de Dios, que nos va a dar ese indicativo, porque Jesucristo hablaba siempre no tan claro, pero hablaba a través de ejemplos, hablaba a través de contextos, hablaba a través de hipérboles, hablaba a través de parábolas. Pero en esta ocasión Jesucristo guarda silencio y hace actitudes que nos está enseñando cómo iba a actuar en nuestra actualidad, y nosotros tenemos que entender esto. Y por eso vamos a estudiar estos dos textos en particular de Marcos, para poder analizar y entrar a la forma en cómo Jesús trabaja y empezarlo a conocer desde el cimiento que es. Tengo que tener el cimiento de Jesús, que es la piedra angular que todo edificador o acepta o rechaza. Entonces este es el paradigma que les había dicho: o lo acepto para construir, o lo rechazo y sigo con la construcción defectuosa que tengo de mi vida y de mi contexto. Vamos a orar para poder dar inicio, hermanos, y Dios los bendiga a todos, y gracias por externar sus dudas y sus curiosidades. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que nos des la dirección, nos des el entendimiento, y que abras, Señor, toda puerta que esté cerrada, para poder llegar a la comprensión, para poder llegar al análisis, para poder llegar
a ese escudriño perfecto, correcto, para poder entender el porqué de todas las cosas y de muchas cosas que tú realizas y que tú haces. Gracias porque tu amor nos lleva y nos mueve y nos impulsa a realizar cosas que solamente pueden ser posibles a través de la fe. Bendito Padre, a ti sea solamente la honra y la gloria, porque en estos momentos nosotros queremos entregarte este tiempo para que nos puedas ayudar, enseñar, bendecir, ilustrar y nos puedas llevar a ese punto de saber cómo, qué, cuándo y dónde, para qué escudriñar tu palabra, que es la única que nos va a llevar de las tinieblas a la luz. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues abrimos nuestras Biblias en el texto que es 1 Corintios 13, versículo del 11 al 13. Lo hemos hablado muchas veces, pero hoy vamos a entrar en ese contexto que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. En tu Biblia debe decir amor, es lo mismo, es un sinónimo. Y para comenzar, en el versículo 11 dice: cuando yo era niño. Está hablando de tiempos, está hablando de espacios de vivencias, está hablando del ciclo de la vida. Cuando yo era niño, poniendo en ejemplo mi etapa de la niñez, no entendía muchas cosas y tampoco me interesaba por entenderlas, tampoco me interesaba por saber qué era lo que estaba pasando, cómo estaba pasando. Realmente la mentalidad de un niño es de vivir, de jugar, de comer, de alimentarse, de disfrutar y de pedir. Esa es la etapa del niño. La etapa de la adolescencia es empezar a preguntarse muchas cosas, empezar a encontrar que no tienen la respuesta a todas esas cosas y empezar a entender que existe algo más que solamente pedir y recibir. Y ese es el proceso de la adolescencia. Está hablando de un proceso físico, orgánico, en donde en el mundo espiritual también es aplicable. Aplicable en el sentido de que ser niño es lo que sigue al nuevo nacimiento. Muy bien, me está hablando de etapas espirituales que muchas veces no le damos la apreciación suficiente y la apreciación necesaria. Acabo de nacer y soy un bebé en el mundo espiritual. Cuando yo soy un bebé en el mundo espiritual, me encuentro en la etapa de recién nacido, en donde yo necesito un alimento en particular. Necesito tener la leche no adulterada. Necesito tener la leche no adulterada, y esa leche no adulterada es la palabra de Dios, sin ningún medio por el cual pueda tener una contaminación externa. Te lo voy a explicar de otra manera. La palabra de Dios es la leche no adulterada cuando se dice con la intención de honrar, con la intención de edificar, con la intención de conocer, con la intención de escudriñar, con la intención de sanar, con la intención de restablecer la paz, con la intención de compartir una bendición. Entonces la palabra de Dios se convierte en la leche no adulterada. La leche no adulterada nos sirve para poder crecer,
nos sirve para poder tener un desarrollo espiritual agradable y poder llegar a una etapa de madurez. Si yo analizo, necesito la leche no adulterada para el proceso de la salvación. Para poder ser salvo, dice la palabra de Dios en Efesios que necesito tener fe, y la fe no entra por la vista, la fe entra por el oír. Y de ahí es donde parte las dos historias que vamos a leer del libro de Marcos. Te dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui, y también está hablando de tiempo pasado, que es una etapa donde yo ya pasé, fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Muy bien, el hecho de ser hombre, como te dice aquí en la Biblia, no te indica que ya tienes una madurez espiritual. Un proceso espiritual es la niñez y el convertirte en un hombre en el mundo espiritual, porque ya lees, porque ya entiendes, tienes tu Biblia, porque ya escudriñas, porque ya haces cosas que la Biblia te pide, pero eso no implica que tengas una madurez. La madurez espiritual viene cuando yo empiezo a escudriñar de la forma correcta, cuando yo empiezo a tomar la palabra de la forma correcta, de que la Biblia no es una espada para combatir, para pelear, sino que la palabra de Dios es una espada para atravesar coyunturas, para romper ataduras, para romper ligamentos y llegar hasta el corazón de los hombres, y el Espíritu Santo pueda actuar en cada una de las personas de una manera particular. Eso es tener una madurez, dejar de ver a los hombres y empezar a ver almas para Cristo. Y luego te dice, ahora vemos por espejo en oscuridad. Y fíjate que es lo curioso. Dice, antes hablaba como un niño, mas cuando ya crecí fui hombre y dejé lo de niño. Pero te dice, ahora en el tiempo presente vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas que en la madurez deberíamos de tener y atesorar, porque es el baluarte de la salvación. La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. La esperanza en que Cristo va a volver, la fe en el Espíritu Santo que actúa y opera, y el amor de Dios Padre en la Trinidad se encuentra en este versículo, y te dice, la mayor de ellas es el amor, la mayor de ellas es Dios Padre, a quien le debemos dar la honra y la gloria a través de Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Te dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y entra de nuevo el proceso espiritual del cual hemos hablado. En Filipenses 3:12 encontramos, te dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Jesús. Analizamos un poquito Santiago la semana pasada, y en Santiago 1:23 te dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Muchos cristianos llamados así solamente son oidores de la palabra, no hacedores. Y eso vuelve feliz al adversario. Nos va a dejar orar, nos va a dejar leer la Biblia, nos va a dejar escuchar prédicas, nos va a dejar escuchar estudios, nos va a dejar entrar en internet y ver predicadores, pero de nada va a servir porque solamente estoy siendo un oidor que no realiza el filtro de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo conforme a la palabra y la escritura. Entonces soy alguien que se mira en un espejo, me miro, me peino, me voy, se me olvida cómo estaba mi rostro. A eso se refiere. En 1 de Pedro 2:2 te dice, por
tanto, a partir del 1 al 3 te dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, y el versículo clave, desear como niños recién nacidos la leche pura no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, en este principio te habla de un acto que cada uno tiene que hacer, desechando toda malicia. Y acuérdate que estamos empezando un proceso de conocer a Jesús, por tanto es un proceso personal y voluntario. Yo quiero conocer a Jesús, anhelo conocer a Jesús y deseo tener una comunión con Jesús. Por tanto, tengo que desechar toda malicia que viene de mi interior hacia el exterior. Te dice la Biblia, no lo que entra es lo que te hace daño, sino lo que sale de adentro para afuera, porque la llenura del corazón habla la boca. Desecha toda malicia y todo engaño. Tú, si quieres conocer a Jesucristo y entender a Jesucristo, ¿qué te importa si las personas piensan de ti una cosa o la otra? ¿Qué te importa si la gente que te conoció en el pasado aún piensa que eres así? Tú tienes que desechar esa malicia y ese engaño que el maligno te va a querer hacer, sujeto a un pasado, cortar esa coyuntura y ese pasado, y entonces decir, Señor, eso yo era antes, mas ahora soy una persona, soy un niño que quiere vivir como un niño, en el cual no me va a afectar. A lo mejor me peleo con alguien hoy, pero al rato ya se me olvidó, pido perdón y me vuelvo a llevar. Tengo esa inocencia otra vez que me permite reconocer mi error y seguir adelante. Entonces yo voy a desechar todo engaño e hipocresías. Cuando dice la palabra hipocresías, no se refiere a mi conducta hacia con los demás, se refiere a la conducta para conmigo hacia con Dios. Si yo estoy diciendo que estoy buscando a Cristo, pero luego leo en la palabra lo que Cristo me dice y no lo hago, estoy siendo hipócrita con Dios, porque le estoy diciendo a Dios que le sigo, pero su palabra dice una cosa y estoy haciendo otra cosa. Aquí tienes que entender que estás tú en un cuarto en donde no hay jueces, en donde no hay juicios, en donde no hay personas que te estén señalando. Aléjate de esas personas. Haz de cuenta que solamente estás tú y Jesucristo, y está un espejo en ese cuarto. Y tú mismo tienes que entrar en ese examen introspectivo interno y personal, en donde tienes que analizar cómo soy, cómo hablo, y cómo era, cómo hablaba, cómo me comportaba y cómo me comporto. Si ya dejé todas esas cosas atrás, o aún tengo una mezcla de lo que yo fui, de lo que ahora soy, de lo que pretendo ser, y esas mezclas son las contaminaciones de las cuales Dios me dice, aléjate de ellas, desecha todo lo malo y empieza a incorporarte hacia lo nuevo, hacia las nuevas vestiduras que tenemos, que son blancas y que no permiten una conducta que antes era permitida, porque estábamos en un mundo de pecado y teníamos un dominio de Satanás. Te dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, te dice, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. El deseo que se refiere en esta palabra, te dice, es la añoranza. Tengo una necesidad. Cuando un niño llora por su leche y su alimento, no es porque sea un capricho y no es tampoco porque sea una obligación que hay que darle. Pide la leche el bebé porque tiene una necesidad alimenticia, tiene una necesidad de ser sostenido, sustentado por ese alimento. Tenemos una necesidad. Y cuando dice la palabra, desea como niño recién nacido la leche no adulterada, yo debo de entender, yo personalmente, Jorge, que tengo la necesidad de ser lleno por la palabra de Dios, para renunciar y reconocer lo que antes era, lo que ahora soy, y entender hacia dónde quiero ir y lo que yo quiero ser. Me dice para que yo pueda tener un crecimiento que me lleve a la salvación. En 1 de Pedro 2:2 me dice que yo tengo que desechar todo lo malo que yo era.
y me lleva al contexto de analizarme qué era lo que Jorge hacía, cómo Jorge era, cómo Jorge hablaba, cómo Jorge se vestía, cómo Jorge se conducía, cómo Jorge reaccionaba, cómo Jorge interpretaba, cómo Jorge enseñaba. Todo, absolutamente todo, tiene que ir bajo esa lupa espiritual personal para poder ser una ofrenda agradable a Dios, como dice la Biblia, presentarse a sí mismos como una ofrenda agradable. De esa manera nosotros podemos ir saneándonos para hacer esa ofrenda agradable para Dios. En Mateo 18:3 me dice algo y dice, y digo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos brincarnos el proceso de la niñez, que es lo que muchas veces se nos enseña o se nos impone. Ya acepté a Cristo, listo para el ministerio. Ya acepté a Cristo, listo para hacer esto. Ya acepté a Cristo, se supone que ya debo de entender quién es Jesús. Y aquí es donde entra Satanás y mete un falso entendimiento, en donde dice no es necesario discipularse o nos hace no ver esa parte importante de la Biblia, que es el tomar un discipulado para aprender, para crecer, para sanar, para darme cuenta que la Biblia y lo que se me ha enseñado son dos cosas totalmente diferentes, no compatibles. Y entonces yo empiezo a dirigirme hacia lo que el Espíritu Santo me empieza a mostrar en la palabra de Dios, y sigo desechando todo engaño, como dice Primera de Pedro 2:1. Y te dice, en verdad te digo, si no te convertís y te vuelves como niño. Te me está hablando del proceso. Me convierto, acepto a Cristo, vuelvo a nacer y empiezo el proceso de la leche no adulterada, que es el discipulado, y luego ya puedo yo estar en el reino de los cielos, que dice Mateo, quiere decir en el ministerio, en llevar el evangelio a toda criatura. En Primera de Pedro 1:23 te dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, la leche no adulterada solamente se encuentra en la palabra de Dios, en la escritura. Y hay que entender cómo está escrita la palabra de Dios. Está escrita de tal manera que yo pueda unir piezas para que pueda tener el mensaje que Dios me quiere decir. No puedo agarrar el mensaje textual, literal, sino que hay muchos más elementos que me pueden llevar a confundirme si no lo hago bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Empezamos a ver uno de los pasajes, que es Marcos 7, de 31 al 37. Y vamos a analizar en qué se parece uno con el otro. Dentro de ese nacimiento que tenemos como hijos de Dios. Marcos 7, del 31 al 37, dice así. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y un tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y mirando al cielo gimió y le dijo, Efatá, que es decir, sé abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Muy bien. Este es el primer texto que vamos a leer. El segundo también se encuentra en Marcos y ahorita lo vamos a buscar. Empezamos a analizar este. Dice, le traen un sordo y un tartamudo y le ruegan que le ponga la mano encima. Empezamos a analizar y vemos que el sordo y el tartamudo fue llevado por amigos de él.
Vemos que la persona no tenía a lo mejor una iniciativa como el otro ciego que iba tras de Jesús cuando supo que Jesús iba a entrar a su aldea y empezaba a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dejó a Jesús ahí. Vemos una iniciativa de perseguir y de buscar a Jesús hasta no conseguir lo que uno anhela de Jesucristo. Y Jesús vio la necesidad de él y le concedió el milagro. En esta ocasión, esta persona tuvo que ser llevada por sus amigos que ya conocían de Jesús y que tenían fe en Jesús, que lo podía él sanar. Dice aquí, le estaban rogando que le pongan la mano encima. Fíjense lo curioso de lo que estaban pidiendo ellos. No le estaban pidiendo que lo sane, sino que le estaban diciendo la forma de cómo lo tenían que sanar. No solamente le estaban diciendo: Jesús, te lo trajimos para que lo sanes, sino que quiero que lo sanes de esta manera, ponle la mano encima. Entonces Jesucristo casi nunca va a hacer las cosas de la forma en que nosotros esperamos que las va a hacer. Y te dice aquí en el 33, lo agarró de la mano, lo tomó de la mano y lo llevó hacia afuera de la aldea, lo aparta de la gente. Y entonces lo primero que hace no es decir: sana, hijo mío, tu fe te ha salvado, como en otras ocasiones lo hizo. No lo hizo así. Lo que hizo primero fue, si lo analizas en el versículo 33, meter sus dedos en las orejas de él. ¿Por qué hizo esto? Porque la fe entra por el oír. Él no podía tener fe porque era sordo y no podía escuchar. Entonces lo que necesitaba esta persona para poder sanar era escuchar y tener fe. Al meterle los dedos en las orejas, en los oídos de esta persona, dice la palabra de Dios que inmediatamente después escupió y tocó su lengua, y mirando al cielo gimió y dijo: Efatá, que quiere decir sea abierto. Abrió una puerta que estaba cerrada en la persona. Rompió una cadena y una atadura y una ligadura que tenía la persona. Y te dice aquí, y luego fueron abiertos, primero dice, sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. En este contexto nos está diciendo la palabra de Dios que necesitamos realmente entender el proceso de la fe. Entender el proceso de que la fe viene por el oír y que no necesariamente es oír una prédica, creer y ser salvo, sino que tengo que prestar atención. Acuérdense que la palabra oír en el contexto bíblico significa prestar atención, poner los sentidos en lo que yo estoy oyendo, en lo que yo estoy escuchando. Y aquí dice, si yo presto atención a lo que estoy escuchando, voy a llegar a entender, a lo mejor no todo, pero sí algo, lo necesario para sentir esa necesidad que un bebé siente, y de llorar y de rogar y de pedirle al Señor que Él sea el dador de esa leche no adulterada a través de la palabra de Dios. Jesucristo lo que hizo fue guiar a esta persona y sacarla. Si tú puedes imaginar cómo está, la gente le está diciendo: sánalo, ponle tus manos encima, tú lo puedes hacer, Señor, solamente impón tus manos. Y agarra a Jesucristo, los observa, callado, no dice nada, le toma la mano de la persona que está enferma, lo guía. Y aquí entra el versículo que dice: un ciego no puede guiar a otro ciego, pero Jesús sí puede guiar a todos los ciegos, a todos los mudos, a todos los sordos. Pero lo primero que hizo Jesús fue sacarlo del contexto en el cual estaba para poder regalarle el don de la fe que dice Efesios. Entonces, él escuchó y fue desatada su lengua y hablaba bien. Y si tú estuvieras en la condición de esta persona, te aseguro que si alguien hace esto y luego te enteras de quién es, te aseguro que tu fe va a estallar y va a querer manifestarse de 1000 formas, que es lo que hizo esta persona después de que fue sanada.
Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entendemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Entender que Jesucristo es el que me ayuda, el que me bendice, el que me quiere dar todo lo que yo necesito. Y entonces se vuelve Dios, no solamente mi Dios, sino que se vuelve mi proveedor. Pero no mi proveedor de mis caprichos, no mi proveedor de mis vanidades, no mi proveedor de mis mentiras o de mis espejismos, sino proveedor de lo que yo realmente necesito, que son los frutos del Espíritu Santo de Dios. El siguiente pasaje que quiero que comparemos está en Marcos 8, 22 y 38 del ciego de Betsaida. Está inmediatamente seguido en el capítulo siguiente. Te dice: y vino a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Y luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, vio de lejos y claramente a todos. Vemos similitudes aquí. Igualmente le trajeron, porque aquí dice que le trajeron un ciego y le ruegan que lo tocase. O sea, no le están rogando que lo sane, sino que lo tocara. A veces nosotros cuando oramos, no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que también le pedimos a Dios la forma en que lo tiene que hacer. Y cuando no lo hace de esa forma nos molestamos. Y es lo que a Dios no le agrada. Cuando le decimos a Dios: hágase tu voluntad, pero le decimos que lo haga de cierta manera, no le estamos dejando a Dios realmente que haga su voluntad. Nosotros, como personas espirituales, si le vamos a pedir a Dios que realice algo, que es una necesidad que yo tengo, le voy a decir a Dios: hazlo según tu voluntad. Y yo solamente tengo que esperar la respuesta de la oración, no la forma en que esa respuesta se va a dar o va a venir. Y tampoco decirle a Dios: lo quiero en 15 días, lo quiero en 5 días. El decirle a Dios: aquí te entrego esta necesidad que tengo, y yo sé que voy a tener el cumplimiento de esa necesidad. Por tanto, empiezo a tener una esperanza nueva y diferente, porque estoy esperando lo que yo pedí a Dios, a mi Padre. Y mi Padre, que ve en lo alto y ve mi corazón y ve mi necesidad, entonces Él me dará conforme a esa necesidad. ¿Sí? No hizo caso a las indicaciones de las personas, y las personas hasta cierto punto parecía que tenían cierta pasividad en las cosas que ellos hacían. O sea, como que aparentemente tuvieron que ser llevados y no había ese interés de buscar por sí mismos a Jesús, o no habían escuchado y no podían entender esa capacidad de buscar a Jesús. Entonces, Jesucristo usa algo particular, que es su saliva. Y muchas personas dirían: hoy, ¿cómo alguien va a usar su saliva para darle eso? No. Cada persona tiene una necesidad diferente y Jesús va a trabajar de una persona diferente. Recordemos que esta persona era invidente y no podía ver. Entonces él, al usar su saliva y usar el tacto, estaba teniendo un contacto personal con la persona, un contacto que la persona podía sentir, ese calor y ese amor que Jesucristo le estaba transmitiendo, que no era la saliva, que no era el lodo, que no era nada de eso, sino que era el contacto de Jesús, que era el amor de Jesús, la forma en que Él lo agarra y lo saca, no lo saca a rastras, sino que lo lleva con cuidado, sabiendo que era un ciego, y no le da explicaciones a nadie porque tiene que hacer su voluntad. El Señor nunca usa un protocolo para realizar sus milagros. Él siempre busca la manera, y por lo general son maneras diferentes para que el maligno no lo espere de qué manera va a venir la sanidad,
y tú puedas recibir esa sanidad y pueda ser una bendición para ti. Cada persona es diferente, cada necesidad es diferente y por eso Jesucristo trata con cada uno de nosotros de una manera individual y personal. Y de ahí la importancia y la relevancia de presentarnos de forma agradable a Dios. Así cuando Dios nos llama a la conversión, nos llama de una manera particular. Tú te quieres convertir para Cristo, muy bien. ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y qué es lo que tú esperas de esta conversión? Dice la palabra de Dios que yo tengo un pasado del cual Jesucristo me sacó. Por tanto, yo ya no debo de regresar a ese pasado, sino que debo seguir adelante. Y empieza ese proceso de la niñez. Y luego la adolescencia espiritual, luego el convertirme en un hombre. Pero en estos tres procesos, lo que yo debo de alcanzar es mi madurez, que me va a llevar a brincar a cada etapa. Si yo brinco las etapas sin alcanzar la madurez espiritual, simplemente me convierto en alguien que conoce, pero que no entiende. Me convierto en alguien que lee, pero que no puedo discernir correctamente. Entonces lo que hay que regresar es al proceso de la niñez, de buscar esa leche no adulterada en la cual yo pueda entender con claridad y yo pueda sentir esa paz que me va a dar ese sentimiento de que Dios me ama y que Dios me bendice, porque muchas veces culpamos a Dios. Otro de los puntos importantes que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo porque cuando le pregunta qué ves, él dice, y veo los hombres, pero veo que andan como árboles. Esto a mí me da a entender, no sé, desde tu perspectiva, que él no era un ciego de nacimiento, que algo ocurrió y que él sabía cómo se veía un hombre, que sabía cómo se veía un árbol y por eso podía hacer esa comparación. Por tanto, él era diferente al sordo y al tartamudo. El sordo no había escuchado nunca y por eso no tenía fe, y había visto en algún punto. ¿Y por qué su sanidad se realiza en dos etapas? Porque era necesario que él también tuviera una fe que venga de una forma diferente que el sordo. Él no podía, Jesús no iba a venir y le iba a meter sus dedos en sus oídos, porque no era ese su problema. El problema del ciego de Bethsaida, que veía y que luego dejó de ver, era que a lo mejor ya empezaba a rechazar a Dios o a culpar a Dios. Y cuando sus amigos lo llevaron para que Jesús le dé esa sanidad, él lo agarra también y lo saca de la aldea y le empieza a operar en él ese milagro. Pero para poder sanarlo necesitaba generar o reactivar en él su fe primaria. Entonces le pone en sus ojos sus manos y su saliva y le preguntó si veía algo. Y él dice, sí veo a los hombres, pero los veo como árboles. ¿Cómo creen que se siente una persona que antes veía, quedó ciego, frustrado, amargado a lo mejor, y de repente viene alguien que siente otra vez ese calor y siente ese amor en los ojos y le pregunta si ve algo y de repente donde antes no había luz empieza a ver luz y empiezas a comparar cómo antes veías y ahora estás viendo y con esa emoción de decir, sí veo a los hombres pero los veo como árboles y empieza a tener esa fe que lo lleva a completar el milagro en su vida. Le dice, le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. La palabra restablecido quiere decir que volvió a funcionar como antes funcionaba, porque si no diría establecido. Y vio de lejos y claramente a todos. En estos dos pasajes hay muchas cosas que nosotros podemos tomar como similares. Vio de lejos y claramente a todos. En el proceso de la fe, no siempre Dios nos da el milagro completo. Nos empieza a dar un proceso del milagro para que nuestra fe vaya en aumento, vaya de gloria en gloria, vaya evolucionando, yo vaya creciendo y yo vaya conforme a la medida de mi fe, yo no regrese hacia atrás. Pero hay
eh, puntos muy importantes también que debemos nombrar, decir. Jesucristo nunca deja su obra a medias, siempre te va a empezar a mostrar su poder. Los que dejan a medias el poder de Dios somos nosotros, porque Dios tarde o temprano tiene que cumplir su voluntad en nosotros. Y es cuando muchas personas, aún en su lecho de muerte, le dicen al Señor: Señor, perdóname, ahora entiendo lo que tú querías hacer conmigo, ahora entiendo tu propósito para con mi vida, pero ojalá pudiera tener más tiempo. Y se arrepienten, pero se arrepienten en el último momento. Y hay personas que el maligno no permite ese momento de arrepentimiento y son arrancados bruscamente, pero ya escucharon previamente y tomaron la decisión incorrecta. Entonces nosotros debemos de seguir lo que dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y escucha muy bien lo que dice: hasta el día de Jesucristo. Hasta que yo conozca a Jesucristo. No lo vamos a conocer en su plenitud, así completamente, totalmente, pero sí conocer la parte sustentadora de Jesús, que es la parte que a mí me interesa. Yo tengo una necesidad emocional, Jesús es mi proveedor. Yo tengo una necesidad cognitiva, me siento triste por alguna cosa que no entiendo, Jesús me va a dar esa claridad, Jesús me va a dar una visión diferente, y entonces yo empiezo a tener esa claridad y esa convicción de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si tú sigues leyendo el pasaje 8 de Marcos, te vas a topar con que Jesús les pregunta a ellos y les dice: bueno, ¿quién dicen ellos que soy? Elías, pues Juan Bautista, y luego Jesucristo los remata y les dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Lo mismo sucede con nosotros. ¿Quién realmente pensamos que es Jesucristo? Y muchas veces malinterpretamos a Jesucristo como el que, como es proveedor, Él tiene que darme porque soy su hijo, lo que pido, como lo pido y cuando lo pido, y no es así. Dios va a escucharme siempre, pero no siempre me va a responder, porque no siempre voy a pedir bien. Y cuando yo pida conforme a la voluntad de Dios, entonces yo tendré la respuesta que espero, no de la forma en que lo pido. Y eso sí tiene que quedar bien claro cómo trabaja Jesús. Si yo le digo al Señor: mira, Señor, por favor realiza esto y de esta manera, te aseguro que Jesucristo no lo va a hacer de esa manera. Yo soy creación y Él es creador. Entonces tengo que darle su lugar a Jesús. Y cuando Él nos enseña el Padre Nuestro, nos está enseñando la forma correcta de orar, de pedir, de hablar con Dios. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Primero en la tierra como en el cielo. ¿Cómo conocer correctamente quién es Jesús? Y es de lo que trata este estudio. Muy bien. Primero, Jesucristo, cuando entramos en el mundo espiritual y lo aceptamos, Él entra en nuestro corazón y sale para prepararnos un lugar, y entra el Consolador. Muy bien. Y el Consolador hace la función que Jesucristo hizo con el sordo y con el ciego. Nos empieza a guiar para salir de donde estábamos. El primer punto para conocer correctamente a Jesús es salir de lo que hacíamos, de lo que pensábamos, de cómo nos vestíamos y de cómo actuábamos, porque es importante ese cambio radical en nuestras vidas para empezar a generar un nuevo testimonio. Y Satanás se va a encargar de recordar nuestro pasado cada día, cada momento, cada instante, y nosotros como hijos de Dios debemos de glorificar al Padre a través de las cosas que decimos, que pensamos, que hacemos, que sentimos, en cada cosa que nosotros hacemos. Si yo antes me vestía de una manera, si le daba gloria a Dios, me sigo vistiendo así. Si no, cambio. Si yo hablaba de cierta manera, si le daba la gloria a Dios, sigo. Si no, cambio. En la forma en que yo me dirigía con los demás, si era agradable a Dios, lo sigo. Si no, cambio. Y de la forma en que yo miraba, si era agradable a Dios, lo sigo haciendo. Si no, cambio. Las amistades, los lugares y todo ello, empezar a llevarlo a ese filtro espiritual para salir de donde yo estaba antes y empezar en un lugar nuevo y mejor.
entender el proceso de que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Esto qué significa? Y sí quiero hacer énfasis un poquito en este punto. En este punto, yo no puedo confiar en cualquier persona para recibir un discipulado. El discipulado tiene que venir directamente de la palabra de Dios para edificarme a mí en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional y en lo mental también, para glorificar a Dios, para honrar a Cristo y para obedecer al Espíritu Santo de Dios. Esa es la finalidad del discipulado, es la finalidad de los estudios, es la finalidad de los puntos que nosotros tenemos para con Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego, como dice Lucas 6, del 39 al 42, que si una persona no aplica la palabra de Dios y la quiere imponer, como que no va. Ciertamente somos hombres y no todos tenemos una perfección, porque no hay justo ni a uno, dice la palabra de Dios. Pero si la enseñanza viene directamente de la verdad que es Jesucristo, que me va a llevar a hablar la verdad que dice Jesucristo, que me va a llevar a pensar y a sentir y a añorar esa verdad como dice Jesucristo, entonces sea bienvenido ese discipulado. Lo acepto, no porque venga de un hombre, no porque venga de una iglesia, sino porque viene del Espíritu Santo de Dios, que me va a hacer crecer y que me va a hacer conseguir lo que Dios quiere para mi vida. No es tan simple tomar un discipulado y ya. El discipulado tiene que reunir ciertos requisitos, que es edificación, que es crecimiento, desarrollo, madurez y un cambio radical de forma de vivir, de pensar y de ser, para y únicamente para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Jesús, para seguir y escuchar al Espíritu Santo de Dios, para tener el cimiento que se va a fundamentar en la profecía y el apostolado y luego continuar. Ese es el verdadero principio de conocer a Jesús. Luego te dice, y a lo mejor me puedes decir, muy bien, pero eso ¿dónde está en la Biblia? Mateo 28 te dice que tienes que aceptar a Cristo, que tienes que discipularte para que luego vayas y hables del Evangelio a toda criatura. Allí están los tres procesos. Allí están los tres procesos. Y hay gente que quiere arrancar el capítulo 28 de Mateo, que porque no estaba, que porque sí estaba. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Si no eres un historiador de la Biblia, si no has estudiado teología, si no has estudiado apología, ni te metas en esos debates que gente sin escrúpulos, sin conocimientos, se meten a hacer, ¿sí? Lo que sí te puedo decir, que la Biblia de Dios te dice que cualquiera que le quite o que le añada sea llamado anatema, y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si la Biblia que yo tengo dice lo que dice y yo tengo la fe puesta en Jesucristo, entonces es correcto lo que voy a hacer, porque no lo voy a hacer para el hombre, lo voy a hacer para Dios. ¿Y dónde entra el espejo en todo esto? Muy bien, te explico. Está tu espejo aquí en medio, tú alzas tu mano derecha, tu reflejo no alza la mano derecha, tu reflejo alza la mano izquierda. Si no me crees, corre a tu espejo cuando termine el estudio y haz la prueba. No se va a mover la misma mano en tu reflejo. Y eso es lo que hace Satanás. Nos pone un espejo y la palabra de Dios dice que ores. Te voy a dejar que ores, pero no te voy a dejar crecer. Te voy a dejar que escuches la prédica, pero no te voy a dejar sanar. Y entonces los cristianos no crecemos, estamos enanos, estamos raquíticos, estamos anémicos y no tenemos un desarrollo espiritual como la Biblia dice. El tiempo en el cual debemos crecer y pasar de niños a hombres espirituales es un año, y lo dice Hechos. En ese año yo debo de concentrarme a nutrirme y llenarme de lo que yo quiero dar. Un ejemplo, si yo vengo de una familia de homicidio,
¿sí? Yo quiero dar vida en vez de provocar muerte, y esa es mi parte del espejo. Si aquí hay muerte, quiere decir que aquí hay vida. Si aquí hay mentira, aquí quiere decir que hay verdad. Si aquí hay oscuridad, quiere decir que aquí hay luz. Y así vamos nosotros viendo. Así como Satanás está viendo que yo puedo hablar verdad, va a hacer que yo me convierta en el más grande mentiroso. Si aquí ve que yo puedo tener el don de sanidad, aquí me va a convertir en un asesino. Me va a convertir en lo opuesto para usar mis dones a la inversa. Entonces, yo tengo que alimentar la semilla para que se conviertan en los árboles y den un fruto correcto, y den un fruto hermoso, y den un fruto apetecible, para que las otras personas vean y quieran tomar ese fruto. Y eso se llama testimonio tácito. ¿Qué es un testimonio tácito? Yo crezco por amor a Dios, yo maduro por amor a Dios, yo sano por amor a Dios, y mi árbol se empieza a llenar de frutos que las otras personas empiezan a ver y a añorar y a desear y a querer que suceda en su vida. Esos son los frutos tácitos. Los tácitos quiere decir que no hablan. Y cuando dice, aún las piedras hablarán, quiere decir que las personas más duras, cuando Dios las toca, y lo dice en el versículo, que al que más se le perdona, más ama a Dios, a eso se refiere. Aún las piedras hablarán, porque saben cuándo hablar, y saben cuándo callar, y saben cuándo mirar, y saben cuándo no mirar, y saben cuándo soltar, y saben cuándo retener, y en eso radica la madurez espiritual. Cuando me niego a mí mismo, pero eso lo iremos viendo más adelante, para no confundirnos. Cuando dice Lucas 2:49, José y María desesperados, angustiados, porque un niño de 12 años, su hijo, su primogénito, se perdió entre la multitud, y pasaron horas buscándolo hasta que lo encuentran dentro del templo, aprendiendo la palabra de Dios. Y nos marca la edad en la cual el ser humano tiene que tener un acercamiento hacia Jesucristo. La edad de 12 años, que es donde el varón empieza a tener esa malicia desarrollada. Y en las niñas, cuando llega su primera regla, también más adelante te lo iré explicando, que este sea el parteaguas de todos los estudios que van a venir. Dice, cuando le preguntan, me imagino que no le preguntaron, oye Jesús, ¿dónde estabas? Sino que le preguntaron todos asustados y molestos, oye, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y Jesús le contesta, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y aquí Jesucristo te está diciendo y te está revelando en dónde comienza la necesidad de Jesús en la vida del ser humano. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hay que entender esto, porque escuché una prédica que la verdad me dio un poco de tristeza, porque cuando dice, en los negocios de mi Padre, quiere decir que mientras tú más me des, Dios más te va a dar a ti porque trabajas así. No, los negocios del Padre quiere decir precios y costos, qué es lo que se manejan en los negocios. Muy bien, ¿cuánto vale tu hijo? ¿Y cuánto te costó parirlo? Uno es precio físico y otro es un precio emocional, espiritual. Precio y costo. Esos son los negocios del Padre Dios, del Padre Jehová, de Dios de los ejércitos. ¿Cuánto vale la salud de tu familia? Y tú dices, pues todo el dinero que yo tengo, Señor, tómalo. Y acabamos de entregar todo lo que tenemos cuando Dios no nos está pidiendo dinero. Cuando le dijo al joven rico, vende todo y vente para conmigo, no le dijo, vende todo, reparte tu dinero y vente. No le dijo, renuncia a tus bienes materiales, pero no a tu economía. Eso es lo que le dijo Jesús, pero él no lo entendió. Él amaba las cosas materiales, necesitaba las cosas materiales, porque Jesús le dijo claramente, vende todo, repártelo a los pobres y vente para acá. Al venderlo todo y ver el dinero, él tenía la opción de Jesús o esto, Jesús o esto, Jesús o esto, y no iba a venir a Jesús. Le pareció mejor seguir teniendo las cosas materiales. Y es cuando yo te dije al principio, va a llegar un punto en el cual
tienes que decidir si sigues a Jesús o regresas de donde Dios te sacó, en donde el diablo te va a multiplicar sus supuestas bendiciones para que nunca jamás vuelvas a tener una oportunidad para con Cristo Jesús. Y te dice aquí, Proverbios, te dice: al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová radica en entenderlo, en conocerlo, en escudriñarlo, en el saber quién es. Haz de cuenta que ya creciste, tienes 12 años, nunca tuviste a un padre físico porque supuestamente te abandonó cuando naciste, y de repente cumpliste 12 años, se aparece un hombre en la puerta de tu casa y te dice: yo soy tu papá. ¿Cómo vas a reaccionar tú delante de tu papá? Le vas a decir: papito, te estuve esperando 12 años y se te olvida todo lo que tú sufriste y las carencias. Claro que no lo vas a hacer. Para que tú puedas llamar papá a esa persona, tienes que fundamentar un vínculo, tienes que fortalecer un sentimiento y tienes que trabajar una emoción contradictoria. Es mi papá y ya está aquí, pero ¿por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Esa emoción contradictoria. Muy bien, Jesucristo, me estás diciendo que me amas, entonces ¿por qué permitiste que yo viva esto? ¿Y por qué me estás ofreciendo esto ahora? ¿Y por qué antes permitiste que esto pase, que esto pase, que esto pase? Esa emoción contradictoria tengo que trabajarla y llevarla a los pies de Dios y decirle: Señor, ahora entiendo que tú no tuviste nada que ver con lo que me pasó en el pasado, que siempre has querido que me suceda lo contrario en el mundo del espejo, pero Satanás conoce tu voluntad, bendito Padre, y por eso hace que nosotros decidamos mal, que nuestros padres decidan mal, que nuestros abuelos decidan mal, para continuar con esa cadena generacional que nos atrapa y nos involucra en los negocios de Satanás. Cuando yo manejo todo esto y empiezo a conocer a Jesús, automáticamente sale de mí un calor particular, que es lo que Jesús le transmitió al sordo y al ciego, sin hablar. Entonces yo voy y me postro, no porque me lo dice, no porque me lo imponga, sino porque me es necesidad comunicarme con mi Padre. Porque yo necesito ese abrazo de mi Padre, y eso me lo enseñó mi hija. Sienta el abrazo de Dios, sienta el abrazo de Dios. Nosotros deberíamos de buscar, como niños recién nacidos, ese abrazo. Cuando un bebecito extiende sus manitas, no solo las extiende porque él es curioso lo que ve, las extiende porque tiene la necesidad del contacto con sus padres. Y tú y yo hemos sentido esa necesidad, pero por ver nuestro pasado somos tan arrogantes y soberbios que no abrazamos a Dios ni permitimos que nos abrace. ¿Cómo Dios nos va a bendecir así si no le dejamos que Él entre en nuestras vidas? Y Satanás lo sabe. Te deja ir a la iglesia, te deja leer, te deja orar, pero vamos a hacer un pequeño examen de una sola pregunta. En el tiempo que tú dices conocer a Dios, ¿realmente has sido feliz? ¿Realmente Dios ha estado en tu vida? ¿Realmente has entendido la palabra de Dios? ¿Realmente sientes el gozo que dice su palabra de Dios? ¿O solamente lo sigues porque estás esperando, estás añorando, pero no quieres pagar el precio de escudriñar, ni el costo de sentarte, que te lleve tiempo para entender lo que dice la Biblia, como lo dice la Biblia, porque nos es más práctico agarrar las cosas y salirnos y predicar, nos es más práctico agarrar mi aceite y salir y orar, cuando ni siquiera sé para qué es el aceite, ni siquiera sé cuándo se usó, cómo empezó, para qué sirve, ni siquiera sé qué ministerios hay, ni siquiera sé cuál es el nombre de Jesucristo, ni siquiera sé nada de eso. Y Satanás solamente se burla de ti, se burla de mí, se burla de Dios. Pero cuando yo conozco quién es Dios, yo ya puedo contestar como dice Pedro, cuando a todos les preguntó Jesús: ¿y quién dicen ustedes que soy? Todos se quedaron callados, menos Pedro, que dijo: tú eres el Cristo. El más tremendo de los 12, el más temperamental, dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: no lo digas a nadie. Cuando llegue eso, se refería a que no lo digas verbalmente, simplemente demuestra que yo soy Jesús a través de los cambios que yo he hecho en tu vida.
Esos son los frutos. Por sus frutos los conocerás, no por lo que dicen, no por lo que piensan, por sus frutos. Y hay gente que te va a juzgar porque antes tenías dinero y ahora no tienes, ahora tenías comodidades y ahora no las tienes, pero tienes gozo, tienes paz, tienes mansedumbre, tienes templanza. ¿Qué vale más para ti? ¿Qué vale más para ti? ¿Qué vale más para ti? Para que aplique yo y mi casa seremos salvos. Tiene que haber esto: paz, gozo, templanza, mansedumbre, amor, dominio propio. Si yo quiero que mi familia se pierda, entonces busca lo otro: comodidades, lujos, beneficios, economía. Aquí todo esto va a venir por añadidura, pero primero tengo que fundamentar y todo esto vendrá aquí. Pero yo hombre humano, soy práctico, quiero esto sin pasar por esto. Quiero pagar el precio sin cubrir el costo, y eso jamás va a ser posible. El precio Satanás lo puso, muy bien, tienes que dar una ofrenda para volver a salvar a toda tu humanidad. Es mío, es mi derecho, en mi acta lo dice: todos pecaron, por lo cual están destituidos de la gloria de Dios. Y le dijo Jesús, muy bien, le dijo el Padre, muy bien, voy a pagar el precio y el costo me va a doler más, porque voy a dar a mi Hijo Jesucristo, que va a bajar como humano, que va a bajar en tu territorio, que va a jugar bajo tus reglas, que va a jugar bajo tus estatutos y te va a vencer en todas las formas que tú le pongas, en todas las trampas y en todas las tentaciones, porque esa acta me pertenece a mí desde el principio. Pero como hay una condición legal de que pecamos y le dimos y le cedimos esa acta a Satanás, entonces dice Jesús legalmente: necesito hacer algo legal para poder recuperar esto. Y es cuando Jesucristo muere como el mayor pecador de todos y resucita al tercer día por la gloria y la gracia de Dios. Entonces recupera esa acta de los decretos en el cual yo, redimido por la sangre de Cristo, tengo el derecho de decirle a Satanás: esta acta llamado pasado, esta acta llamada pecados del antes, yo la rompo en tu cara, porque ya nunca jamás me vas a volver a hacer sentirme ni culpable, ni maldito, ni apartado de Dios, ni con vergüenza, porque ya puedo ver cara a cara a Jesucristo sin ver el espejo de por medio, que fue el inicio del versículo que nosotros vimos. Y para terminar, Jesucristo hizo dos cosas con ellos: los sacó de la aldea. Es necesario que dejes maneras de vivir, hábitos que antes llevabas, porque si no lo haces, tarde o temprano volverás a lo mismo y ni cuenta te vas a dar en qué momento ya dejaste a Dios. Tu hombre deja de buscar a mujeres con un hola, ¿cómo estás? Hoy lo escuché en una prédica, me agradó. Mujer, deja de buscar, porque en el mundo en el que ahora vivimos contaminado, no sabes en qué punto vas a caer en el juego de Satanás. Ora por la pareja que Dios te va a dar. Ora y no le des un menú a Dios: lo quiero güero, ojos azules, alto, fornido, con dinero. No, pídele a Dios los estatutos que toda mujer virtuosa necesita: un hombre que la ame, un hombre que la entienda y un hombre que sea su fortaleza. Un hombre que la ame, un hombre que la entienda y un hombre que sea su fortaleza. Y para cumplir con el primer requisito, que un hombre te ame, tiene que poner primeramente a Dios. Para que un hombre te entienda, tiene que entender primero a Dios. Y para que un hombre sea tu fortaleza, su fortaleza de él tiene que venir de lo alto. Y lo mismo para la mujer y para el hombre. Si no tienes esto, perdóname hermano, pero no tienes nada, aunque tengas todo. Y es momento de reestructurar, de sobreedificar sobre la roca que es Jesucristo. Te dice la Biblia, porque le pidió al ciego algo particular y le dice: no regreses con ellos, no regreses con ellos,
porque ellos quieren buscarme a su manera, y ahora te acabo de salvar de otra manera. No regreses con ellos. Y hay muchos versículos, y te quiero compartir algunos rápidamente, para que te des cuenta de la importancia de, si pertenecía al lodo, dejar todo lo que pueda ser fabricado por el lodo, todo lo que pueda generar el lodo. La tierra y el agua se mezclan y forman lodo. No puede haber esa combinación. Si yo ya soy agua, ya dejé de ser tierra. ¿Se entiende? Si antes era tierra y venía el agua de Dios, me convertía en un lodo. Yo tengo que renunciar a ser tierra para ser agua, y entonces me puedo convertir en el aire de Dios, en el soplo de Dios, en esa parte espiritual. Y aquí entran los elementos. El fuego del Espíritu Santo es lo que hace esta separación, ¿sí? Si yo me encuentro la tierra, o el lodo, mejor dicho, el lodo es tierra con agua, y viene el fuego, lo que hace es separar el agua de la tierra. El agua se evapora y se convierte en aire. Ya lo separó. Y en este aire, que es la parte espiritual, Dios quiere trabajar. En esa parte que es la madurez espiritual, puede trabajar Dios. Tenemos que dejar de ser tierra que puede volverse lodo. Entonces yo entiendo cuando dice la puerca regresa a su lodo y el perro regresa a su vómito. Me lo dice en Apocalipsis 18 del 3 al 5, me dice huir de ellas para no ser partícipes de su castigo. Génesis 19, 12, 13 dice, ¿a quién más tienes aquí? Le dicen a Lot, a tus hijos, a tus hijas, a quien tengas en esta ciudad, que sean tu familia, sácalos de este lugar. En Números 16, 26 al 27 le dice, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toques nada que les pertenezca, no sea que perezcas con todo y su pecado. Isaías 48, 20 te dice, salir de Babilonia, huir de los caldeos, con voz de júbilo anunciar, proclamar esto, publicarlo hasta los confines de la tierra y decir, el Señor ha redimido a su siervo. Yo ya no puedo pertenecer aquí, yo ya no puedo brindar con la champaña. Es que la champaña es juguito de uva, ¿no es cierto? Ya no puedo hacer eso porque Dios me ha redimido a mí, a ellos todavía no. Yo ya no participo para no hacerlos sentirlos mal o crear una situación incómoda. Simplemente no voy o no participo. Antes de leer, yo participo con mi familia, pero si van a brindar o algo, me retiro. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanitos. Dios les bendiga, hermanas. Dios me ha redimido y tengo que darle la honra a Dios. Es tan simple como decir eso. Y aunque te digan después lo que te digan, primero es Dios y más importante es seguir a Dios que a los hombres. No por quedar bien, no por aparentar algo, hagas que tu agua se empiece a llenar de tierra y regreses otra vez al lodo. Isaías 52:11 te dice, apartaos, apartaos, te lo dice 2 veces, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Y acuérdate de las vasijas, acuérdate de los vasos de honra, acuérdate de los vasos de deshonra, acuérdate del barro, acuérdate de todo el proceso de la plata y del oro, acuérdate de todo ese proceso. Jeremías 58 dice, huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos, sed como machos cabríos al frente del rebaño. Yo voy al frente, yo voy al frente, yo voy al frente, porque al frente está Jesucristo. No miro para atrás para ver quién me sigue, porque nosotros solamente debemos seguir a Jesús, y en ese camino nos vamos a topar con verdaderos creyentes, con verdaderos cristianos, con verdaderas personas que aquí tengan la necesidad de la leche espiritual no adulterada. Y para terminar con el versículo de Jeremías 51, el 6, el 45 y el 50 te dice esto. Cuando unes Jeremías 51, estos versículos 6, 45 y 50 dice esto: huir de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida, no perezcas por culpa de ellos, pues este es el tiempo del Señor, Él les dará su pago. Simple y sencillo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Si yo regreso ahora
al origen para cerrar el ciclo de la enseñanza en 1 Corintios 11, 12 y 13. 1 Corintios 13, del 11 al 13. Vamos a volver a leer y como que va a cambiar un poquito. Lo que al principio era un poquito oscuro. Dice, cuando yo era niño, necesitaba de la leche espiritual, no adulteraba. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora entiendo la escritura, ahora la leo y la entiendo y la obedezco. Ahora la leo, la escudriño y la entiendo y veo de lejos como el ciego de Bethsaida. Veo de lejos y claramente. Ya veo cara a cara a Jesús y lo que me quiere decir. Porque ya me convertí en una persona que escudriñaba, que por necesidad oraba, que por amor a Dios y al abrazo que Él fraternalmente me quiere dar, porque es mi amigo, no solamente es mi Dios, lo busco cada día. Entonces yo empiezo a sanar, porque la sanidad está en ti, si tú así lo deseas. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Si tú así lo deseas, Dios te puede dar sanidades de multiforme manera. ¿Sí? Y te dice, ahora vemos por espejo. Si ya no entendiste este estudio, estás viendo en espejo, te dice en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara cuando tome la decisión de hacer lo que en este estudio te dice. Escudriñar, leer, buscar, analizar, entender, decidir, actuar y dar un testimonio tácito, que es conseguir los frutos del Espíritu Santo para que la gente vea quién Dios hizo de mí. Que Dios hizo de mí. Que Dios cumplió el propósito de su vida en mi vida. Que Dios me ve como hijo y ya no me ve como un hijito nada más. Si tú analizas la Biblia, hay momentos en que Dios dice hijitos míos, y Pablo igual lo dice hijitos, pero hay momentos en el que dice con mayúsculas, hijos son de Dios Altísimo. Eso está hablando de las etapas espirituales, del niño espiritual, el hombre espiritual. Y la próxima semana, y si Dios nos lo permite, tener ese estudio, vamos a ver quién es el hombre natural, quién es el hombre carnal, quién es el hombre espiritual. Son los enemigos del espejo, que son los enemigos de tu crecimiento y de tu madurez. Pero esos tres enemigos están dentro de ti. Entonces, hay que conocernos, hay que introspeccionarnos para poder ver cara a cara y conocer cómo soy conocido, cómo Dios me ve a mí. Entender que Dios me ha amado desde el principio y que Él no tuvo nada que ver con lo que yo sufrí. Él no es el culpable, Él es el responsable de que yo tenga ahora una nueva oportunidad de decirle al diablo, ya no me vuelves a tocar nunca más, ya no vuelves a destruir mi vida nunca más, ya la destruiste hasta aquí y por eso vuelvo a nacer desde aquí y nazco de nuevo como un niño, y este que sufrió, que lo atormentaron, que lo torturaron, que le hicieron muchas cosas, murió en el momento que yo entendí que tengo una necesidad espiritual de sanar. Y empiezo a crecer como niño, cometiendo errores, tropezando, sí, no importa, pero tienes que seguir adelante, porque tienes que seguir tu proceso de crecimiento, de aprendizaje, de entendimiento y de obediencia a Dios. Y te dice el versículo 13, esa es la meta del cristiano, que permanezca la fe, la esperanza y el amor. Solamente la fe no nace. Solamente la esperanza te va a llevar a la desesperanza. Y solamente el amor te va a llevar a la emoción de buscar a Dios a tu manera. Pero la fe me da la convicción de esperar lo que sé que voy a conseguir. Y la esperanza me lleva a que Dios por amor me lo va a dar. No de la forma que yo lo espero, sino como Él ya pensó que me va a llegar y de la cual es mejor para mí y para toda mi descendencia. Y eso es en donde yo tengo que refugiarme, y esta es la roca, la fe, formada por esos tres ángulos, la fe, la esperanza, el amor, pero la mayor de ellas es el amor, Dios Padre, a Él sea la honra y la gloria. Entonces, si yo leo el capítulo 14, versículo 25,
Y esta es mi conclusión, y te lo muestro que lo tengo apuntado, marcado, señalado desde hace muchos años. Dice esto: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en usted. Me está dando la clave de que tenga oídos que oiga, y va a llegar a ese proceso, del cual agradezco a las personas que hicieron las preguntas. Vuélvanlas a hacer las veces que sean necesarias, hagan sus preguntas, porque eso nos ayuda a saber cuál es su necesidad y de cómo juntos llegar a ese entendimiento y ese aprendizaje. Si Dios me permite y nos da el tiempo, espero poder seguir esta enseñanza lunes, martes, miércoles, para poder ganarle al maligno lo que nos ha arrebatado, para poder ganarle al maligno lo que nos ha quitado. Yo siento que esto viene de Dios y no lo hago por emoción humana. Si realmente te interesa, te pido que prestes atención y que veas este estudio las veces que sean necesarias. No digas, es que soy tonto, no lo entendí. No, tienes vendas que te impiden entender, y eso es lo que tienes que analizar. Señor, si es necesario, dame fe, como se la dices al sordo, introduce tus dedos en mis oídos para que yo escuche la palabra, entienda, entonces yo pueda desarrollar lo que dice Efesios 2:8, la fe que me lleva a la salvación. Hay muchas cosas que la Biblia quiere darnos, que Dios nos quiere dar a través de la Biblia, pero para eso hay que leerla, hay que entenderla y hay que escudriñarla, y que hay una forma de cómo leerla para conseguir todas las bendiciones que Dios me quiere dar. Yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo a Dios, que nos llevó casi hora y media, un poquito casi más, pero siento que fue el tiempo que era necesario para poder explicar esto. Bendito Padre, ponemos en tus manos, Señor, lo que hoy escuchamos, lo que hoy analizamos, lo que hoy escudriñamos, lo que hoy leímos, lo que hoy entendimos, porque realmente quiero servirte, realmente quiero sanar, realmente quiero dar un testimonio agradable de ti. Ayúdame a dejar de ser lo que era o de lo que aún soy. Ayúdame a abandonar mis costumbres, mis tradiciones, mis conductas que no te son agradables. Ayúdame, bendito Padre. Sin ti nada soy. Sin ti nada tengo. Sin ti, ¿a qué esperar? ¿A qué creer? ¿A qué amar? Porque tarde o temprano terminaré perdiéndolo todo, sin quedarme con nada. Pero yo sé quién he confiado. En Dios Todopoderoso, que no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, y que Él me dará conjuntamente todo el cumplimiento de sus promesas en gloria si yo lo hago conforme a la voluntad de Él. Ayúdame pues a entender, ayuda a que mi necesidad me lleve a añorar esta leche no adulterada, a que yo olvide todo lo que aprendí, porque a lo mejor lo aprendí mal o me lo enseñaron mal, yo no lo sé. Porque las cosas que hago, las hago porque es lo que aprendí viendo, escuchando, sintiendo, o me fue impuesta y tuve la necesidad de sobrevivir de cierta manera. Y lo que soy ahora no es nada de lo que yo quise ser. Y por eso tú, que transformas y cambias la maldición en bendición, puedes renovar mi vida y cambiarme. Y hoy te entrego la plenitud de mi ser. Ayúdame a sentarme frente al espejo y ver qué es lo que ha cambiado de mi vida, qué es lo que ha cambiado de lo que digo, qué es lo que ha cambiado de lo que hago. Y ayúdame realmente a tener ese proceso de cambio a través de conocerte a ti. Me cubro con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pido que abras mis oídos al entendimiento, que me des fe,
la suficiente para seguirte, la suficiente para no abandonarte, la suficiente para siempre estar arraigado en la roca. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, bendito Padre. Amén. Dios te bendiga, hermano, y bendición.